A ver, ahí está, portada la segunda. Las nuevas omisiones y medias verdades del presidente. A ver. Declaraciones de Boric no calzan en 3 elementos clave. ¿Cuándo sabía de la denuncia? Antes de que se hiciera pública los términos que habló con Monsalve y lo autorizó a que siguiera en su cargo y las gestiones que hizo. No alcanzo a leer bien. Ya. A ver, la pregunta es, ¿sorprende esto o no sorprenden estas contradicciones del presidente de la República en la conferencia versus lo que dice el fiscal? A ver, Giovanni. No, obviamente que a esta altura del partido ya ninguna contradicción del presidente sorprende. Pero aquí hay dos hechos que son graves y que yo espero que en el curso de los días se vayan despejando. Uno es que no sabemos realmente cuándo el presidente se enteró, porque al momento de la conversación con Monsalve, creo que es el 14, ¿no? El martes 14. Martes 14. O miércoles 15, es Boric el que le dice a Monsalve, hay una denuncia en tu contra. Y él le dice, uy, no tenía idea. No tenía idea. Ese hecho es ya grave en sí mismo y por lo tanto hay que escarbar en desde cuándo sabía verdaderamente el presidente de esta situación. Y lo segundo, que a mí me parece también de la máxima gravedad, que se deriva de otras declaraciones. Acá se usó el aparataje del Estado para amedrentar a la víctima. Está bastante establecido que funcionarios de la PDI se presentaron y funcionarios del Ministerio del Interior se presentaron en el lugar donde estaba la víctima, se hicieron pasar por delivery. Incluso el papá declaró, digamos, de que esta funcionaria Ilse Sepúlveda habría dicho que Gabriel de la Fuente era malo y que pues, se podía esperar cualquier cosa de él. Bueno, yo quiero decirte, Gonzalo, que este es el momento, la prueba de fuego del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este es el minuto en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que demostrar si esos derechos humanos son solo para sus partidarios o para todo el mundo. Porque acá tiene que haber una investigación y una querella por parte del INDH para que se investigue realmente la participación de gente del Estado en este tipo de acciones. A ver, Martín, le están diciendo, tiene una bomba, le acaba de llegar algo. No, Canal 13 viene hoy día con la declaración de Carolina Toá. No sé si lo pudieron mirar. ¿No? La filtración de la declaración. Qué buena la aclaración, es importante hacerlo. ¿Me la puede compartir a la producción? A ver si la sí, lo comparto al tiro, pero solo quería leer una parte porque la estaba leyendo. Bueno, ella señala que le avisa al presidente porque el director Serna le había comentado. Y le había comentado que le tenía una mala noticia, que efectivamente había esta denuncia por violación y abuso sexual. Pero lo que me llama la atención es que le dice el director de la PDI que ellos se habrían enterado al revisar las cámaras del hotel y se habían encontrado con que otros PDI ya habían ido previamente, eso lo sabíamos. Pero dice, descubrieron que había habido una instrucción de inteligencia policial ordenada de una solicitud del subsecretario porque tenía 12 horas borradas en el día de los hechos que se investigan. Como a ver, ahí está. Perdón. Tenía 12 horas borradas. ¿Tenía 12 horas borradas del día? ¿12 horas borradas que las cámaras o qué? Da a entender que son las cámaras. A ver, a primera vista, ¿qué es lo que pareciera ser? Eso, explícanos. Que la PDI fue a revisar las cámaras, ¿cierto? Y se encontró al hotel, que otros PDI habían ido y descubrieron que había una orden hecha a inteligencia, una solicitud del subsecretario porque tenía 12 horas borradas en el día de los hechos que se investiga. Aquí está subrayado eso, yo no sé si se refiere a que el subsecretario tenía 12 horas borradas o que había cámaras 12 horas borradas. Aquí está la declaración textual. Me señaló, dice Toá, que al intentar averiguar la razón de esa primera diligencia, esto es la revisión de las cámaras, descubrieron que había habido una instrucción de inteligencia policial ordenada en virtud de una solicitud del subsecretario que se basaba en su preocupación porque tenía 12 horas borradas en el día de los hechos que se investigan. Él estaba borrado. Él estaba borrado. Sí, durante estas 12 horas de las que no recordaba el subsecretario, había estado con una mujer, una funcionaria de la Subsecretaría del Interior, lo anterior después de haber bebido unos pisco sour con ella. Esa es la explicación que da Serna a Toá de por qué se actuó por encargo de inteligencia. ¿Qué es lo grave? Y que más allá de las 12 horas, si se borraron o no las cámaras, porque lo dijo Armendáriz también en la audiencia, digamos, que uno de los problemas que habían tenido en la investigación era el comportamiento del ex subsecretario Monsalve, lo dice literal. Pero ¿qué es lo grave? Que hay una declaración del presidente de la República en que dice,
le baja mucho el tono a esto de las cámaras, ¿cierto? Dice, mire, si yo estoy en un hotel o en mi edificio y pasa algo, voy y le pido al conserje que me muestre las cámaras. Y aquí queda absolutamente claro en lo que le comunicó Serna, el director de la PDI, tanto a Carolina Toá como lo que sabía el presidente en las declaraciones que se filtraron, de que efectivamente había una orden a inteligencia de adulterar la prueba o de hacer o ejercer acciones que pudieran adulterarla. Pero para entender un poquito todo esto, porque no es fácil, estoy un poquito enredado. Ustedes me están diciendo que el presidente Gabriel Boric, para descartarlo, el presidente Gabriel Boric y la ministra Carolina Toá sabían todo esto. Sí. Claro, y sabían de que fueron a sabían de que fueron a borrar las cámaras también. Pero también, sí, perdón, la declaración del presidente que se filtró efectivamente en, no me acuerdo qué medio, The Clinic creo que fue, o la segunda, ya no recuerdo bien. El presidente dice que Monsalve le cuenta cuando entra. Le dice que tiene que hablar un tema muy delicado con él. Y el presidente le dice, tienes una denuncia por violación y abuso sexual. Después el presidente averiguó si eran 2 delitos o un solo delito, lo dice él mismo. Pero aparte de eso, el presidente le dice si ha ocupado las cámaras. Y Monsalve le responde que sí. Que sí, eso es lo que dice Monsalve. Entonces, pero usted en términos legales, usted en parte que es abogado. En términos legales, ¿Puede ser que el presidente y la ministra del Interior sean cómplices? No, lo que puede haber habido. Pero podrían ser encubridores. O sea, probablemente en un juicio, si uno empieza a hilar un poco más fino respecto al rol que pudo haber tenido el presidente o la ministra del Interior, podrían terminar siendo, no sé si cómplices, pero sí a lo menos existir un encubrimiento. Efectivamente, que esa también es una calidad procesal que existe. Y sería realmente impresionante tener a la ministra del Interior, a un presidente de la República, bajo esa calidad. Y acá hay otra cosa. Monsalve dice, se supone que le reconoce al presidente de la República que no tenía idea que estaba siendo investigado o que había a lo menos una denuncia, 1 o 2 en su contra. Entonces yo me pregunto, ¿para qué manda a revisar las cámaras? Si él no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Eso es mentira. Yo quiero instalar algo más de fondo. Está bien lo que han dicho acá. Respecto a los tiempos, qué sabía o no sabía el presidente. Pero ahí se les cayó el discurso feminista en ese minuto. Porque el presidente Gabriel Boric decide creerle a Monsalve. A pesar de saber que había revisado cámaras, que probablemente había hecho un uso indebido de la ley de inteligencia. Y a pesar de eso lo mantiene por 2 días en su cargo. Eso es lo más grave. Decide creerle al victimario y no a la víctima. Muy breve, muy breve. Más allá del encubrimiento que eventualmente puede haber, lo que sí va quedando cada vez más claro es que acá lo que hay es una omisión de denuncia. A lo menos. ¿Omisión de denuncia de qué? De la infracción a la ley de inteligencia. ¿Y quiénes podían ejercer esa acción? Solo sus superiores. Porque eran los únicos que conocían el hecho. Solo eran Carolina Toá y el presidente Boric. No lo iba a hacer Serna, que estaba involucrado en la infracción a la ley de inteligencia. Pero eso no, Diputado Lago Barcino. O sea, yo hace un par de programas atrás dije que este iba a ser el caso cabal de este gobierno. Y Monsalve, el Sebastián Dávalos, probablemente. No le diga. Sí. Bueno, no sé, me parece que... Yo creo que... Es mucho más grave. Sí, estamos hablando... Yo creo que... Pero en el sentido comunicacional, porque no sé, hoy día no se puede salir del tema Monsalve. Están ocurriendo muchas otras cosas en el país. La semana pasada, como bien dijo la diputada Flores, a propósito de la indicación que planteó ella, estuvimos en una discusión de presupuestaria del país, donde hay muchas materias que están lamentablemente fuera de la contingencia. Porque el caso Monsalve, y no quiero obviamente minimizarlo ni mucho menos, se está robando toda la prensa, por así decirlo. Y yo por lo menos creo que hay hartas cosas más que en estos momentos hay que dedicarle tiempo de discusión, temas de salud, crisis hospitalaria, que hay en Chile, dado la falta de presupuesto extra durante... Diputado, entendamos que ese era el ministro del Interior, el subsecretario de Prevención del Delito. Cuando tenemos una crisis de seguridad galopante y está preso por violación, potencialmente por violación. Bueno, hay 2.800.000 personas en lista de espera. La cifra más alta de la historia. Entonces yo sé que los temas de seguridad generalmente se roban también la palestra en el último tiempo, pero hay temas tenemos una chica que quedó parapléjica. Yo le voy a dar minutos después para hablar de los temas de salud. Ya, Juan Pablo, no, Eric, tú querías decir algo. Sí, bueno, yo evidentemente que esto es muy grave. Yo estoy de acuerdo con
lo que dijo el panel del frente, esto de que si aquí hay agentes del Estado, como pareciera ser que hay, que encubrieron un delito, y no solo de la PDI, ojo, en la misma página del papá del alcalde de Huechuraba, de Canal 13, en esa misma página hay un link de Ilse Sepúlveda, quien fue, y me parece que lo publicaron hoy, si bajan un poco la página, a ver, dice que, me parece que lo publicaron hoy, 18, no sé, pero dice que no solo la acogió a la víctima en una primera instancia, sino que luego le dice que si podían negociar, esto es lo que dice el papá, si podían negociar. Ahí te leo el titular, Eric, para ayudarte un poquito. Le dije que podía negociar con la otra parte. La declaración de Ilse Sepúlveda a la fiscalía, donde detalló contacto con la denunciante de Monsalve. A ver. Si es que sabes que, mira, yo creo que esto es tan grave. Mira, yo. Que termine Erika. Un abogado socialista, la pobre niña. Se quieren. Evidentemente que esto. Bueno, aquí va a venir los buitres, ¿no? A decir, a sacar toda su tajada. Pero acá lo importante es que hay una víctima, que hay aparentemente agentes del Estado que se prestan desde la PDI, pero además funcionarios del propio ministerio. Yo creo que esto es muy grave. Ahora, esto es secundario en lo que voy a decir, pero es realmente importante también, creo yo. ¿Quién está filtrando? ¿Por qué ya se están filtrando? Se están filtrando todo el proceso, que entiendo que es una investigación secreta. Bueno, filtren todo. Levanten el sumario, no sé cómo se dice, y conozcamos toda la verdad, porque también pareciera ser que alguien tiene todo el expediente y lo está filtrando de a poco para tener algún impacto, ¿no?, electoral o de algún tipo el día domingo. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer urgente es que si el Instituto Nacional de Derechos Humanos, como bien decía mi contertulio, tiene que incorporarse en esta situación, en este conflicto, bueno, partan por aprobarle algo más que los 10.000 pesos que le aprobaron sus parlamentarios en el Parlamento. Pues. El Senado y el Ejecutivo lo repuso. Ya, esa se me pasó al frente. Sí, no, primero, partían un poco el programa hablando del tema de los 8 pisco sour. Yo desconocía esa información. Creo que cualquier ser humano queda hablando en arameo después de consumir 8 pisco sour. O por lo menos en caramés. Claro, por lo menos en caramanés. Y bueno, me parece que es bien sórdido todo lo que rodea este caso. Yo lo he dicho anteriormente, pero creo que nunca está de más repetirlo. Acá lo que el caso Monsalve representa es la punta de un iceberg donde toda la institucionalidad está involucrada y la podredumbre es total. Es decir, Monsalve tuvo todo el acceso al poder que tuvo porque precisamente él era un engranaje de ese poder. Pero hoy día el Monsalve formalizado, el Monsalve imputado, el Monsalve detenido, no deja de tener ese poder y esa red de influencia que hoy día lo encubrió. ¿No? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Esto es como seguir pateando en el suelo, ¿cierto? A un presidente que se da el lujo de hablar 53 minutos, pese al llamado desesperado de su asesora a que no lo hiciera, a la ausencia bastante preocupante, a mi juicio, y grave de la ministra vocera de gobierno, en la vocería más importante del último tiempo que requería el gobierno, o el efecto retardado que tuvo la ministra de la Mujer también para referirse al tema. Y por supuesto acá algo que se ha dicho y que creo que es importante también recalcarlo, la víctima, ¿no? Acá parece que la víctima fuese un trofeo. A mí me da pudor ver muchas veces algunos personeros del Partido Republicano cuando llevaron 4 candidatos acusados por abuso, violencia intrafamiliar, siendo hoy día los paladines del feminismo y el hermana Yo Te Creo. Y me da mucho más pudor, por cierto, ver en mi sector a quienes tienen la desfachatez de ningunear a la mujer y dudar del estado de ebriedad o el estado de consentimiento, porque precisamente el presidente, una de las declaraciones que hace el presidente, una de las cosas que me parece que el movimiento feminista en buena hora ha logrado instalar en nuestro país y en el mundo es que no es no. El consentimiento no admite doble lectura. No hay, y de todo el relato que hemos visto, lo del taxista nos dan claramente un hilo conductor. A propósito, y perdónenme, muchachos, perdónenme que me salga un poquito de la movida política, pero este es el video que más se viralizó el fin de semana y tiene que ver un poquito con lo que decía Juan Pablo. Yo creo que acá también hay muchas mujeres que se están empezando a pasar de listas
¿Me entiende lo que